El 26 de abril de 1986 se produjo el peor accidente nuclear de la historia. El reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil explotó. Durante las siguientes horas, días y semanas, en aquella zona al norte de Ucrania, se liberaron 500 veces más material radiactivo que el usado en la bomba de Hiroshima en 1945. Chernóbil no solo fue el accidente nuclear más grande de la historia, sino uno de los desastres medioambientales más graves de los que tenemos conocimiento. El 26 de abril de 1986, a la 1:23 de la mañana, los ingenieros cortaron la corriente eléctrica de algunos sistemas en el reactor número 4. Fue un punto crítico en una prueba para comprender lo que sucedería durante un apagón. Lo que los ingenieros no sabían era que el reactor ya era inestable. El corte redujo la velocidad de las turbinas que conducían el agua de la refrigeración al reactor. La poca agua que llegaba se convirtió en más vapor, haciendo que la presión en el interior aumentara. Cuando los operadores se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y trataron de apagar el reactor, ya era demasiado tarde. Una explosión de vapor hizo volar la tapa del reactor, esparciendo combustible nuclear y el grafito altamente radioactivo por los alrededores. Tras la explosión en la planta de energía, un grupo de bomberos fue enviado al reactor para controlar los incendios e intentar refrigerar el núcleo. Pero la delgada corriente de agua que vertieron probablemente se evaporó, incluso antes de que llegara al reactor. La mayor parte de las 29 personas que murieron en el transcurso de las siguientes 2 semanas después del accidente eran bomberos que trabajaron esa noche. Todos ellos sufrieron enrojecimiento en la piel, caída del cabello y fallo en el funcionamiento de órganos y tejidos. El primer acercamiento en helicóptero, unas 24 horas después de la explosión, evidenció la magnitud de la catástrofe. Por su parte, el gobierno de la entonces Unión Soviética ocultó la gravedad del accidente e intentaron evitar por todos los medios que saliera a la luz el mayor desastre nuclear de la historia. Así que cortó las redes telefónicas y a los ingenieros y trabajadores de la planta nuclear se les prohibió compartir las noticias de lo ocurrido con sus amigos y familiares. Eventualmente, helicópteros arrojaron plomo, arena y otros materiales en un intento por sofocar el incendio y contener la contaminación. A pesar de la muerte de 2 personas en las explosiones, la hospitalización de trabajadores y bomberos, el peligro de lluvia nuclear y fuego, no hubo evacuados en las zonas circundantes, ni siquiera en Pripyat, la ciudad construida en los años 70 para alojar a los trabajadores de la central. Solo hasta 36 horas después del desastre, las autoridades trazaron una zona de evacuación de 30 kilómetros alrededor de la central, desplazando a 91.200 personas. Se cree que emplearon a unos 600.000 liquidadores, hombres y mujeres que desempeñaban funciones de muy distinta índole. Algunos de ellos se ocuparon directamente de los trabajos de descontaminación. Muchos otros trabajaban en la zona de evacuación y la construcción de asentamientos destinados a los trabajadores de la planta. Los mineros del carbón excavaron bajo el núcleo para bombear nitrógeno líquido y enfriar el combustible nuclear. Incluso, un equipo de soldados realizó incursiones cronometradas al techo de la central para limpiar los restos de grafito expulsados por la explosión. Esos 3.400 hombres que fueron apodados irónicamente como biorobots absorbieron en unos segundos la dosis de radiación de toda una vida, ya que en ese tiempo no existía ninguna máquina que funcionara con esos niveles de radiación. Se sacrificaron a miles de animales y se abandonaron miles de casas. La zona se convirtió en un lugar fantasma.
se estima que solo se quedaron unas 1.200 personas, casi todas ellas personas mayores, que se negaron a abandonar su hogar o personas que volvieron ilegalmente. Durante todo ese tiempo, miles o tal vez millones de personas quedaron expuestas a los efectos de la nube radioactiva, que con el pasar de los días se dispersó por gran parte de Europa, haciendo que Suecia fuera la primera en detectar altos niveles de radiación en los días posteriores al accidente, cuyo origen no tenía explicación. Where workers coming on the job registered abnormally high levels of radiation on their bodies. Although the levels were not high enough to harm humans and no accident had occurred at that plant, leading to the conclusion that the problem was elsewhere, to the east, in the Soviet Union. Obligando a la Unión Soviética a publicar su información. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. Hoy en día, los restos del reactor se encuentran dentro de una enorme estructura de contención de acero, instalada a finales de 2016. Los esfuerzos de contención y la supervisión continúan, y se cree que la limpieza seguirá hasta 2065. También se siguen investigando los efectos del desastre en el bosque y en la fauna. Como consecuencia inmediata del accidente, una zona de aproximadamente 4 kilómetros cuadrados se hizo conocida como el Bosque Rojo, porque muchos de sus árboles cambiaron a un color rojizo y murieron tras haber absorbido altos niveles de radiación. A pesar de que se pensaba que Chernobyl se convertiría en un desierto para la vida, hoy en día la zona de exclusión ha protagonizado un progresivo crecimiento de especies gracias a la ausencia de seres humanos. Pero los altos niveles de radiación también han generado un impacto sutil pero significativo en la fauna de la región. Los científicos hallaron pruebas de altos niveles de tumores, cataratas, albinismo y niveles inferiores de bacterias beneficiosas entre algunas especies de la zona. Pero esas no fueron las únicas consecuencias. Después del accidente nuclear, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta para que se suspendieran las compras de alimentos a países afectados por los restos tóxicos. Sin embargo, México adquirió de Irlanda 40.000 toneladas de leche en polvo y una cantidad importante de mantequilla que fueron distribuidas en el país entre 1987 y 1988 por la Comisión Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO, un organismo gubernamental desaparecido en 1999, que tenía la función de hacer llegar a las clases populares alimentos básicos a precios bajos. La leche comprada al Irish Dairy Board llegó al puerto de Veracruz en 1987, en 3 barcos distintos. En ese tiempo, la CONASUPO controlaba el mercado de la leche, por lo que el polvo pudo haber sido vendido a más de 30 empresas transnacionales. Y solo después de realizar un muestreo de rutina, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, CONACENUSA, confirmó la presencia de cesio-137, un material altamente radiactivo en la leche. En ese entonces, Europa había llegado a un acuerdo de permitir alimentos de hasta 370 becquereles durante el año posterior al accidente de Chernóbil, pero la leche en polvo de la CONASUPO había alcanzado los 2.700 becquereles. Así que la recomendación fue que se regresara de inmediato toda la leche que se tuviera en bodegas, pero la CONASUPO se negó, argumentando que los acuerdos comerciales impedían la devolución de la leche. Se estima que más de 11.000 toneladas jamás fueron muestradas, y a pesar de la gravedad del incidente, tanto la CONASUPO como la CONACENUSA comenzaron a tener reuniones para conseguir disminuir la toxicidad de la leche en polvo. La idea para solucionar el problema era diluir la leche contaminada y se llegó a la conclusión de que una prueba piloto podría realizarse en bodegas de Liconza en Tláhuac, al oriente de la Ciudad de México. Eventualmente, la prueba tuvo que cancelarse por temor a contaminar toda la planta que procesaba leche para programas sociales.
Meses después, más de 2.000 toneladas de leche con índices de 150 becquereles fue liberada y comercializada en lotes de los que no se esclareció su destino. Fue hasta que el 21 de enero de 1988, el Grupo de los 100, una organización ecologista, denunció en conferencia de prensa la compra de leche contaminada por parte de la CONASUPO y exigió la devolución inmediata a Irlanda. Esa fue la primera vez que la opinión pública se dio cuenta que el gobierno llevaba más de un año recibiendo leche contaminada por el accidente de Chernóbil. Se desconoce cuánto dinero ganaron los involucrados, cuántos fueron los afectados, dónde están y cuáles fueron los efectos secundarios por consumir esta leche. Al hablar sobre el tema, algunos lo ligan con Raúl Salinas de Gortari, quien se desempeñó como gerente general del sistema de distribuidoras CONASUPO, pero nunca se pudo comprobar nada. El 16 de marzo de 1988, autoridades mexicanas anunciaron que la leche se había regresado a Irlanda. Sin embargo, algunos testimonios apuntan que en realidad se llevó al puerto de Tampico, donde fue desembarcada nuevamente. Ninguna persona fue procesada por el caso. La versión oficial de la Secretaría de Salud es que no hubo afectaciones a la población de México luego del accidente, pero según una investigación del autor del libro Caso CONASUPO, Guillermo Zamora, el cáncer infantil aumentó un 300% en la década de 1987 y 1997. Unos años después, la situación se repetiría, pero esta vez en Argentina, cuando en 1991 el entonces presidente Carlos Menem lanzó una licitación con la idea de comprar leche en polvo para la población más vulnerable. La licitación la ganó la única empresa que se presentó, Sumum. El dueño era Carlos Spadone, asesor presidencial de Menem. En ese caso, se importó el 90% de los 2 millones de kilos necesarios. La leche llegaba en bolsas de 25 kilos, sin marca, fecha de elaboración o vencimiento. Además, algunos lotes presentaban una sustancia radiactiva no natural compatible con la medida en la leche contaminada por el accidente de Chernóbil. El precio máximo recomendado por el Ministerio de Salud para la compra era de $1.16 por kilo. En la licitación se cotizó a 2.70. Spadone ganó cerca de $12 millones. La leche fue retirada a tiempo y Spadone renunció a su cargo en 1992 y en 2002 fue absuelto, pero un año después anularon el fallo y fue condenado a 2 años y medio de prisión y fue obligado a pagar 90,000 pesos de multa. Otra repercusión del desastre de Chernóbil fue el daño económico y político, ya que aceleró el fin de la Unión Soviética e impulsó un movimiento mundial antinuclear, además de los efectos de salud en la población. Una de las enfermedades más generalizadas en la población afectada fue el cáncer de tiroides, y según la Organización Mundial de la Salud, un estudio llevado a cabo por más de un centenar de científicos, la radiación de Chernóbil podría haber costado la vida a unas 4,000 personas los primeros 20 años después de la catástrofe. Se estima que el desastre ha costado unos $235,000 millones en daños. La actual Bielorrusia perdió aproximadamente un quinto de su terreno agrícola, debido a que el accidente contaminó el 23% de su territorio. En el apogeo de los esfuerzos para responder al desastre en 1991, Bielorrusia gastó el 22% de su presupuesto total para afrontar Chernóbil. Chernóbil hoy es un atractivo turístico para aquellos que están intrigados por sus historias y por su peligro. Pero aunque simboliza la posible devastación de la energía nuclear, Rusia nunca dejó atrás su legado ni su tecnología. Hasta 2019, aún quedan 11 reactores operativos en Rusia. Si te gustó el video y quieres satisfacer tu curiosidad sobre distintos temas, suscríbete, comparte y dale like.